Listo, entonces tenemos nuestro rectificador trifásico, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Voy a aprovechar el dibujito de la clase anterior. ¿No? Entonces tenemos nuestro rectificador de media onda trifásico RLE. ¿No? Ok, entonces ese es digamos que en términos generales nuestro rectificador. Nosotros ya habíamos analizado el rectificador solamente resistivo, ¿sí? Solamente resistivo. Entonces vamos a ayudarnos por acá de nuestras gráficas de la red trifásica. Tenemos por acá nuestra red trifásica. Listo. Bueno, nosotros sabemos, ¿sí?, que para este tipo de circuitos, ¿sí?, o habíamos, digamos que hablado en la clase anterior, existe una corriente a la salida. Que esa corriente a la salida puede ser o continua o discontinua. Eso gráficamente, ¿cómo se puede observar? Entonces, gráficamente lo podemos ver que existe una corriente continua, ¿sí? Esa es una corriente continua, o que puede existir una corriente discontinua. Lo vamos a hacer como si fuera un análisis. Que existe una corriente discontinua. ¿Sí? Tenemos esos dos, ¿sí? Tenemos esas dos formas de corriente a la salida. ¿De qué va a depender eso? ¿Sí? Pues en cierta medida, pues de qué elementos nosotros tenemos en nuestro circuito. ¿Sí? Entonces, esos elementos pues harán que el circuito sea continuo o que sea discontinuo. Ahora, esos elementos que harán que el circuito sea continuo o discontinuo, pues también digamos que tendrán un efecto sobre los diodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestro circuito, confirmo que estemos grabando, sí. Porque si nuestro circuito es solamente continuo, o sea, la corriente de salida es solamente continua, ¿sí? Quiere decir que siempre hay corriente a la salida. Y si quiere decir eso, que siempre hay corriente a la salida, quiere decir que siempre un diodo está conduciendo. Nosotros ya sabemos que dos diodos al tiempo no pueden conducir, solo conduce uno, ¿sí? Pero que sea continuo quiere decir que siempre hay uno conduciendo. O sea, o está el diodo 1 conduciendo, o está el diodo 2 conduciendo, o está el diodo 3 conduciendo. ¿Sí? En cambio, ¿sí? En cambio, cuando la corriente es discontinua, pues ¿qué pasa? Que hay un rango en el que la corriente es cero. Y si hay un rango en la corriente es cero, ¿cierto? O sea que acá en la salida la corriente es cero, quiere decir que ninguno de los diodos está en conducción, porque no hay corriente a la salida, o sea, los tres están abiertos. ¿Sí? Entonces, yo hice por acá como un pequeño resumen, ¿sí? Como un pequeño, digamos que un pequeño escrito. Entonces, tenemos como estas características, ¿sí? En modo de conducción continuo, siempre hay un diodo en conducción, ¿sí? Siempre hay un diodo en conducción. Y en el modo de conducción discontinuo, ¿sí? Sí, para que exista ese modo, pues BR, ¿sí? BR y BS y BT, para el inicio de la conducción, o sea, para que inicie acá esta corriente, ¿sí? E deberá ser mayor, pues alguna de estas dos fases. ¿Eso qué quiere decir? Muy claro. Nosotros sabemos que dependiendo del rango en el que estemos analizando nuestro circuito, pues vamos a tener un voltaje de fase a la salida, ¿cierto? Habíamos definido que si nosotros analizábamos de pi sextos hasta 5 pi sextos, pedíamos a BR porque BR en ese rango era mayor que las otras fases.
Pero si nosotros lo analizábamos desde 5 pisextos hasta 9 pisextos, se ve a la salida BS porque es mayor que BT y que BR. Y lo mismo para el rango de 9 pisextos a 13 pisextos. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente discontinua, para que, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver corriente, pues ya sabemos que esa corriente va a tener dos rangos. Uno, en el que hay corriente, digamos que hay una corriente positiva, en este caso en esta configuración, o sea, hay corriente a la salida, y otro rango donde es cero, ¿sí? Y después de nuevo inicia la corriente, es cero, y de nuevo inicia, y después es cero, ¿cierto? Como tenemos dos rangos, pues tenemos que mirar cómo es la relación de esos dos rangos, ¿cierto? Entonces vamos a valernos del análisis de media onda monofásico. ¿Recuerdan esto? Que nosotros veíamos que era la transición de abierto a cerrado y la transición de cerrado a abierto. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la de cerrado a abierto. Para que pase vamos a utilizar la transición de abierto a cerrado. Para que pase de abierto a cerrado, el circuito, o los diodos que existen en el circuito, pues tendrá que tener una conducción, una polarización en directa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Ejemplo, nosotros vamos a analizar de ahora en adelante todo el circuito en el rango de pisextos hasta 5 pisextos. ¿Para qué? Para observar a la salida BR. ¿Y por qué lo quiero analizar en ese rango? Porque BR es una función que no tiene desfase. Entonces yo quiero analizar, ¿sí? Yo quiero analizar cuándo comienza la corriente en ese rango, de pisextos hasta 5 pisextos. ¿Cuándo empieza? Entonces, ¿qué debo analizar? Pues el diodo 1, ¿cierto? Entonces, el diodo 1 para que conduzca BR tiene que ser mayor, perdón, el ánodo tiene que ser mayor a BS. Discúlpeme, regálame un segundo. Para que el diodo 1 conduzca, el ánodo tiene que ser mayor a el cátodo, ¿sí? Ahora, ¿a quién tenemos en el ánodo? Tenemos a BR. ¿Y a quién tenemos en el ánodo? Tenemos a R. ¿Y a quién tenemos en el cátodo? Tenemos a la fuente E, ¿cierto? ¿Por qué tenemos a la fuente E? Recuerde que venimos de este estado, ¿cierto? De este estado en el que la corriente es cero, ¿cierto? En ese pedacito. Voy a ampliar un poquito. ¿Sí? La corriente es cero. Por lo tanto, si la corriente es cero, ¿quién es el voltaje a la salida? Pues el voltaje de la fuente E, ¿cierto? El voltaje de la fuente E. Entonces, ¿hasta cuándo va a conducir D1? D1 va a conducir hasta que BR sea mayor a BE. Eso es lo que digamos que en palabras se explica acá. Que para que exista el inicio de la conducción, o sea, para ver el inicio de la conducción, E es en el punto donde E debe ser, que acá cometí un error, debe ser menor a, debe ser, sí, debe ser menor, ¿listo? Entonces, ¿qué es eso? Nosotros tenemos ese análisis, ¿cierto? Ese análisis que para que inicie, para que tengamos ese inicio, pues el voltaje que exista acá, ¿cierto? El que dependiendo del análisis de ese rango de inicio debe ser mayor a la fuente E. Esa es una característica, digamos que principal del modo de conducción discontinuo, ¿sí? Que como nosotros vemos a esta fuente E acá en la salida, pues digamos que va a impedir o va a retardar el inicio o la conducción de estos diodos, cualquiera el que sea. Si nosotros estamos analizando acá en este rango, pues será el diodo 2, pero si analizamos en el rango de 9 pisextos hasta 13 pisextos, será el diodo 3. O si estamos analizando en el rango de pisextos hasta 5 pisextos, pues será el diodo 1. ¿Sí? Entonces, esas son como las diferencias entre las dos. Una continua, en el que siempre hay algún diodo en conducción. Una discontinua, ¿sí? Que esta fuente E hará que se retarde esa conducción, ¿sí? O sea, ya no inicia en el punto donde nosotros habíamos definido, sino toca esperar que estas fuentes,
en el rango que sea mayor a E. Esa es una característica esencial de, digamos que de los rectificadores. Y aplica para controlados y aplica para no controlados. Ese análisis es primordial, ¿listo? Entonces, nosotros teníamos por acá, tenemos nuestro, perdón, ¿sí? Voy a utilizar este pedacito nada más para no tener que escribirlo de nuevo. Solo este pedacito. Entonces, ya dijimos, ¿cierto?, que íbamos a analizar nuestro circuito en el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? En ese rango, ¿cierto?, que acá lo vamos a ver, pues ¿a quién tenemos? Tenemos ABR, ¿cierto?, al diodo 1 en conducción y a nuestra carga RLE, ¿cierto? ¿En qué rango? En el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos. Ya nos vamos a olvidar de las otras fases por un momento, solamente nos vamos a concentrar en este análisis, en ese rango, y el análisis en ese rango. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, pues nosotros a partir del triángulo de impedancias, pues sacábamos una relación. Este es nuestro triángulo de impedancias, ¿no? Omega L, R y Z. Y el ángulo que se conforma, pues será phi. Ese phi, ¿cierto?, lo podemos mirar como el coseno de phi. Entonces, ¿qué nos relaciona el coseno de phi? Pues cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, si nosotros miramos, el 1 sobre coseno de phi será z sobre r, algo que nos va a interesar más adelante. Y también tendremos que la tangente de phi es omega L, ¿cierto?, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Ahora, también tenemos algo muy importante que es la relación de la fuente E y B pico, ¿sí? Algo importante. ¿Por qué? Porque acabamos de definir algo. Mire, ¿en qué momento BR es igual a E? ¿Cierto? Porque ya definimos que vamos a analizar de pi sextos hasta 5 pi sextos. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber en dónde se produce ese cruce, ¿cuál cruce? Este que nosotros observamos acá. En dónde se intersecta este E, que es la roja, y la azul BI. ¿En dónde se intersectan? Porque en donde se intersectan es alfa. Y a partir de ese ángulo, ¿sí?, BI ya será mayor que E, y por lo tanto ya tendremos este estado. Ya tendremos este estado, ¿cierto? Ya aplicará esto que estamos viendo acá. Por lo tanto, es muy importante saber, ¿cierto?, saber en dónde es BR, que es la fuente forzada de nuestro rango, es igual a E. Y entonces ahí decimos, listo, ¿en dónde son iguales? Pues en alfa, y despejamos alfa. Por lo tanto, alfa será el arcoseno de E sobre B pico. Y pues podemos digamos que encontrar esa relación de E sobre B pico como N. Por lo tanto, alfa será, ¿sí?, alfa será igual a el arcoseno de M. ¿Listo? Y ingeniero, sí, señor. ¿Qué es BR? ¿Fuente forzada? Respuesta forzada. Exacto. La BR es nuestra fuente forzada o nuestro voltaje de fase, ¿cierto? Nuestro voltaje de fase. ¿Sí? Ya sabemos que elegimos BR, ¿cierto? El R, porque en ese rango, pues no tenemos un desfase como tal, es esta. ¿Sí? Por eso estamos analizando en el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos, que es donde yo lo veo, ¿sí?, a la salida. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer, digamos que un análisis genérico, ¿sí?, desde cero. Nosotros definimos que para este circuito, pues teníamos una ecuación diferencial, ¿cierto?, que era BR menos E igual a I, bueno, a IO por IO en función de T, más L de I de T. Esa era nuestra ecuación diferencial. Y que esa ecuación tenía una solución, ¿cierto? Tenía una solución
que era B pico sobre Z seno de omega t menos phi, ¿cierto? Menos phi, y también una solución para la parte de C. Miren que la fuente forzada tiene una relación en términos de la impedancia, por lo que estamos hablando de alterna, pero la fuente forzada de la respuesta de la fuente de C, ¿sí?, será solamente en términos de la resistencia, porque estamos hablando de C. Y teníamos otro término que era A, E a la menos R sobre L por T, ¿cierto? Esa es la respuesta natural de un circuito RL, ¿cierto? Listo. Ahora nosotros decimos, no, yo quiero mi función, ¿cierto?, en términos de omega t, ¿sí? Porque mire que nosotros cuando graficamos, estamos graficando en términos de omega t. Y ya vimos las ventajas, ¿no? Que es que no nos va a interesar la frecuencia en nuestro análisis gráfico, ¿sí? Listo, entonces IO, en términos de omega t, será B pico sobre Z, seno de omega t, menos phi, menos E sobre R, más A, E a la menos R sobre omega L por omega T, ¿cierto? Que fue multiplicar arriba por omega. Listo, esta es nuestra expresión de corriente, una de las expresiones que habíamos encontrado. Pero esta expresión de corriente, si ustedes se dan cuenta, habla solamente de una corriente discontinua, ¿sí? Esta es una corriente discontinua, un modo de conducción discontinuo. Porque si ustedes evalúan esta corriente, esa corriente inicia en cero, ¿sí? Cosa que no es válido para nuestro análisis discontinuo, ¿cierto? Porque mi corriente discontinua no inicia en cero, inicia en un valor que yo lo voy a definir de una vez, que se llama IM, y termina en un valor también IM, que ya vamos a explicar por qué inicia en IM y termina en IM, y tiene un valor mínimo y tiene un valor máximo, ¿sí? Entonces, listo. Ya sabemos que esta corriente, esta expresión que nosotros vemos en pantalla, esta expresión corresponde a una corriente discontinua. ¿Listo? Pero todavía nos falta un poquito, ¿cierto? Todavía nos falta un poquito analizar. ¿Por qué? Porque si esa corriente es discontinua, entonces, ¿yo qué necesito encontrar? Primero necesito decir, perdón, ¿sí? Listo. Entonces, también necesito observar el comportamiento de E. Entonces, vamos a colocar por acá E. ¿Cierto? Entonces, ¿en dónde tengo a alfa? A alfa lo tengo acá. ¿Sí? A alfa lo tengo ahí. Ahí iniciará mi corriente. ¿Y hasta dónde irá? Hasta beta. Pero beta, ¿sí? Mire que acá tengo A, perdón, antes de iniciar, A alfa más 2 pi tercios, ¿sí? Entonces, pues beta debe ser menor a alfa más 2 pi tercios, ¿no? Porque si no ya entra en conducción el otro diodo. Entonces dibujemos nuestra gráfica. ¿Sí? Y después, y en este rango es 0, y vuelve a iniciar la corriente, ¿sí? Listo, ahí la definimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues yo necesito definir esa corriente, ¿cierto? ¿Dónde será válida esa corriente? ¿Sí? Listo. Entonces, para definirla, primero tengo que terminar de expresarla, ¿sí? Necesito encontrar a A. ¿Listo? Para encontrar a A, ¿sí?,
necesito saber en dónde inicia la corriente. Entonces, ¿dónde inicia la corriente? Inicia en alfa, ¿sí? Entonces, la corriente, ¿cierto? La corriente evaluada en alfa es igual a 0. Entonces ya la puedo encontrar, ¿cierto? Si eso es así, entonces quiere decir que B pico sobre Z, seno de omega t es alfa, menos phi, menos E sobre R, más A E a la menos R sobre omega L. ¿Sí? Antes de eso, de una vez voy a simplificar esto. ¿Qué es R sobre omega L? ¿Qué es R sobre omega L? Si la tangente de phi es omega L sobre R, pues R sobre omega L es 1 sobre la tangente de phi. Y ya lo voy a colocar. Menos, obviamente ¿qué es R sobre omega L? 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? Ahora, ¿quién es omega t? Es alfa. ¿Listo? Y ahora sí, como está igualado a 0, pues puedo despejar y encontrar el valor de A. Y el valor de A es igual a, pues despejo, que es fácil, B pico sobre Z, seno de alfa, perdón, menos B pico sobre Z, seno de alfa menos phi, más E sobre R. Y esto sobre E a la menos alfa sobre la tangente de phi. Y esto va a ser igual a menos B pico sobre Z, seno de alfa menos phi, más E sobre R. Y subimos el Euler, más alfa sobre la tangente de phi. Y ya tengo el valor de A. Lo reemplazo en la función. Listo, lo reemplazamos en la función. Y O de omega t es igual a B pico sobre Z, seno de omega t menos phi menos E sobre R. Más A. ¿Quién es A? A es menos B pico sobre Z, seno de alfa menos phi más E sobre R. E a la alfa sobre la tangente de phi. Eso es A, ¿sí? Pero es A por esta exponencial. Listo. Y esa exponencial es menos omega t, ya simplificada en términos de tangente de phi. ¿Listo? Listo. ¿En dónde es válida? Pues nosotros es válida desde alfa, que es el valor donde inicia, desde alfa hasta beta. Ya sabemos cómo encontrar beta, ¿no? Beta, ¿sí? Beta sale de donde finaliza la corriente. ¿Cierto? Entonces la corriente es 0 cuando yo la evalúo en beta. ¿Cierto? Y si la evalúo en beta, pues será de pico sobre z, ¿cierto? Seno de beta menos phi menos E sobre R más el factor de menos B pico sobre Z, seno de alfa menos phi más E sobre R. ¿Listo? Bueno, acá puedo, si ustedes se dan cuenta, acá puedo simplificar estos dos exponenciales, ¿sí? Que simplemente sumar los exponentes. Entonces, puedo simplemente
sumar los exponentes y nos quedaría, y yo quiero factorizar ese menos, queda menos el factor de omega t menos alfa. Y ya, ahí tengo mi exponente ya de una vez simplificado. Y acá sería menos beta menos phi, menos phi no, menos alfa sobre la tangente de phi. Y así puedo encontrar a beta, ¿sí? Eso ya se los había explicado. Ahora, ya tengo mi función, ¿sí? Mire, tengo mi función, sé cuánto vale alfa, sé cuánto vale beta, porque necesito solucionar esta ecuación trascendental. No tengo ninguna otra incógnita. Lo que sí puedo hacer es factorizarla y dejarla en términos de, digamos que menos variables. Ingeniero, qué pena, pero ese beta tiene alguna limitación, por lo que digamos estamos en trifásico, pues toca ver cuando conduce el otro dedo, ¿eh? Ahora donde yo les explico. Beta, o sea, lo primero es que si ustedes están en modo de conducción continuo, ¿sí? En modo de conducción discontinuo, pues ese beta tendrá que ser, ¿sí? Ese beta, que es acá donde finaliza la corriente, tendrá que ser menor a alfa más 2 pi tercios. ¿Sí? Esa es una condición. Pero ya si el circuito está en discontinuo, les va a dar eso. O sea, les tiene que dar eso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra función de corriente. ¿Sí? Vamos a reescribirla. Entonces, nuestra función de corriente será en modo, ¿sí? modo de conducción discontinua, será, voy a factorizar todo, b pico sobre z. B pico sobre z, ¿factor de quién? Del seno de omega t menos phi. ¿De quién? De e sobre r, ¿cierto? Pero como factoricé b pico sobre z, pues tengo que multiplicar por z sobre b pico. Más el factor de, como factoricé b pico sobre z, pues me quedaría solamente menos seno de alfa menos phi. Más e sobre r. Lo mismo que el anterior, por b pico sobre z. Y esto por e a la menos omega t menos alfa. ¿Listo? Ahora, si nosotros tomamos por acá algo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es z sobre r? ¿Sí? Habíamos dicho que era 1 sobre el coseno de phi. ¿Y qué es e sobre b pico? Es m. ¿Listo? Entonces ya podemos simplificar aún más. ¿Y eso qué quiere decir? Que la corriente, ¿cierto? De salida en modo de conducción discontinuo es igual a b pico sobre z factor de seno de alfa menos phi menos m sobre el coseno de phi más un factor de menos seno de alfa menos phi más, pues se aplica el mismo del anterior, m sobre coseno de phi factor de e a la menos omega t menos alfa sobre la tangente de phi. Listo. ¿Esto en qué rango es válido? Desde alfa hasta beta. ¿Listo? Y tenemos nuestra expresión, ¿sí? Mire que tenemos nuestra expresión general. Esta expresión le sirve a ustedes para cualquier rectificador. Obviamente teniendo cuidado cuando hablemos del rectificador de trifásico de onda completa, porque pues allá vemos que a la salida se debe es un voltaje de línea, entonces toca tener en cuenta por acá
cuál es la función que yo estoy viendo y la amplitud, pero pues eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en términos generales la expresión, o sea, digamos que la forma de la expresión es la misma para monofásicos, para trifásicos, onda completa, media onda, ¿sí? Obviamente teniendo cuidado con ese que les digo, pero este les sirve para todos. ¿Listo? ¿Sí es más claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo importante y es, listo, ya sabemos que existen dos modos de conducción, uno continuo, ¿sí? Y uno discontinuo y uno continuo, ¿cierto? ¿Cómo es el del modo de conducción continuo? El modo de conducción continua ¿sí? Es esa función, ¿sí? Pero yo necesito, ¿sí? Yo necesito saber cuándo el circuito está en conducción continua en discontinua, ¿sí? Lo necesito saber. Ahora, ¿cómo hago para saberlo? ¿Cierto? Pues debemos encontrar una expresión que nos diga, mire, si esto es mayor o menor, o si esto es igual a tanto, su circuito está funcionando en continuo o discontinuo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una técnica, sí, de pronto existirán más, pero la que yo conozco y donde lo aplico es llevando el circuito a un límite, ¿sí? Entonces, esa corriente que nosotros vemos acá, ¿sí? Digamos que la voy a pintar esa acá para evitar cualquier confusión. Que esa corriente continua tienda a ser discontinua. O sea, estamos en el límite. Que este mínimo de la función, sea cero. Si ese mínimo de la función es cero, se alcanza a tocar, mire que alcanza a tocar el eje, ¿sí? Pues estamos en el límite. Ni es continua ni es discontinua. ¿Por qué? Porque el modo de conducción continuo quiere decir que la corriente siempre es mayor a cero, ¿sí? Esta corriente siempre es mayor a cero. Y el modo de conducción discontinua quiere decir que hay un rango, ¿sí? Un rango de ángulos o un rango de tiempo donde la función es cero. Y en esta, pues ni una uno pregunta. ni lo otro. Sí, señor. Digamos, ese modo de conducción lo determinan son digamos, los valores de los componentes o qué lo determina. Los valores de los componentes. Ah, ok. Listo. Gracias. Entonces nosotros, listo, con mucho gusto. Si nosotros tenemos esta corriente que está en el límite, o sea, su mínimo alcanzó a tocar el eje cero, estamos en el límite. A partir de este modo, es el que nos va a ayudar a identificarlo, ¿sí? Pero para eso, pues necesitamos definir esta función de corriente discontinua, discúlpenme que esta corriente continua, e intentarla llevar a cero. O sea, coger esta y decirle, bueno, tengo esta expresión, yo la voy a llevar al límite. Entonces, para eso, pues necesito primero definir mi función continua. ¿Listo? Entonces, mi función continua, ¿sí? Mi función continua, aunque me gustó cómo quedó en esta partecita esa transición, ¿sí? Acá. Entonces, para analizar ese modo de conducción continua, pues yo hice uso de la expresión de modo de conducción discontinua, una partecita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta corriente discontinua, ¿cierto? Pues si yo le sumo algo, ¿cierto? Yo le sumo algo, pues ya se convertirá en un continuo, ¿cierto? O sea, yo la mando a un nivel, digamos que, positivo. Entonces le sumo algo positivo, yo la envío a digamos que la convierto en modo de conducción continua. Entonces voy a hacer uso de eso, ¿sí? Voy a hacer uso de eso. Mi corriente de salida, ahora en modo de conducción continua, será esa corriente que nosotros acabamos de definir como modo de conducción discontinua, más un I.
no les voy a decir que es un DC puro, porque no lo es, ¿sí? No es un DC puro, porque tenemos un comportamiento natural, tenemos un circuito real. Entonces, esa corriente en modo conducción continua tendrá como base, ¿sí? No es literal, ¿sí? Sino tendrá como base, y vamos a demostrarlo, ese modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es muy importante que ustedes sepan? Si nosotros tenemos siempre corriente a la salida, ¿cierto? Siempre hay corriente acá a la salida. O sea, siempre está, o conduce el diodo 1, o conduce el diodo 2, o conduce el diodo 3, pues ese efecto que retarda, ¿cierto? Que nosotros decíamos acá, no, es que hasta que BR supere a E, va a haber corriente. Pues como en el continuo eso no pasa, o sea, siempre hay un diodo en conducción, quiere decir que siempre hay una fase a la salida. Y si siempre hay una fase a la salida, pues E nunca se va a ver a la salida, por lo tanto nunca va a existir ese análisis de que T tenga que ser mayor a E, porque siempre hay uno, o conduce este, o conduce este, o conduce este. Por lo tanto, nosotros que habíamos analizado en el circuito de media onda RR, ¿cierto? En este, que habíamos analizado en este circuito, que solamente, ¿sí? Que los diodos conducían de acá en su rango, de pi sextos hasta 5 pi sextos. El diodo 2 de 5 pi sextos hasta 9 pi sextos y el diodo 3 de 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. O sea, este voltaje lo vamos a seguir viendo en el rectificador RLE. Ese mismo voltaje lo vamos a seguir viendo. La forma de corriente ya es diferente. Ya tenemos un componente L y un componente E, pero la conducción sigue siendo la misma. Ese es un buen análisis, o sea, los diodos siguen conduciendo de la misma forma. Ya la forma de la corriente será otra, pero los diodos siguen conduciendo igual. ¿Listo? Y eso es muy importante para diferenciar esos dos modos de conducción, continuo y discontinuo. Entonces vamos a hacer uso de esta expresión que ya habíamos encontrado, ¿no? Entonces, solamente utilizamos la expresión, ¿sí? No la validez de la expresión, sino solamente el modo donde es válido. Y acá vamos a sumar. IM más E a la menos omega t menos alfa sobre la tangente de phi, ¿sí? ¿Por qué este término? Porque este término, ya sabemos, exponencial o Euler, por lo que tenemos una carga RL. Y este desfase y este ángulo, ¿cierto? Pues producto de que nosotros ya sabemos que la corriente no inicia en cero, ¿sí? Para ese análisis. Y vamos a utilizar esta expresión, digamos, esta expresión que es esta primera parte que es modo de conducción discontinuo, y esta que es la que nos va a hacer que nuestro circuito entre en modo de conducción continuo, ¿cierto? Y para eso necesitamos hacer algo muy importante, y es analizar, ¿sí? Acá, ¿en qué ángulo inicia esa corriente continua? Ya no discontinua, ya la discontinua sabemos que inicia en alfa, pero la continua todavía no sabemos en qué ángulo inicia. Vámonos a nuestra gráfica. ¿En qué ángulo inicia nuestra corriente continua? Sí, listo. Ahora, explicación, ya no gráfica, sino una explicación, digamos que analítica. Si nosotros sabemos que el comportamiento de los diodos es el mismo que el R, ¿cierto? Pues ya sabemos que el diodo 1 conduce de pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? O sea que si ese diodo conduce en ese rango, pues inicia la corriente en pi sextos, ¿cierto? Inicia en pi sextos y termina en 5 pi sextos, porque ese es el rango en el que conduce el diodo 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos acá? Obviamente decimos que ese más que omega t, más que ese, recuerdan que era alfa, que ese alfa, ¿cierto? Es igual a pi sextos. Ya no es un ángulo que depende de cuánto vale E y de cuánto vale B pico, sino en este caso, esa unión de análisis de continuo y discontinuo nos dice que nuestro ángulo, ¿sí? Nuestra función, no lo quería llamar así como alfa tan literal, porque es que alfa ya no existe en modo de conducción continuo, ¿cierto? Sino que la función, ¿en dónde inicia? La función inicia en omega t igual a pi sextos,
o sea, la función inicia en ese ángulo, ¿cierto? ¿Para quién? Para nuestro análisis con nuestra fase R. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Listo? Eso quiere decir que si nosotros reemplazamos nuestra corriente, voy a hacer un poquito acá, nuestra corriente de salida en modo de conducción continua será de pico sobre z, factor de quién? De seno de omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi más el menos seno de alfa, ¿cierto? Alfa era el inicio de la corriente, pero ya en modo de conducción continuo inicia en pi sextos, menos phi más m sobre el coseno de phi, cerramos ese factor, e a la menos omega t menos el ángulo donde inicia, ya sabemos que inicia en pi sextos, sobre la tangente de phi, más im e a la menos omega t menos alfa, ¿cierto? Que alfa es el ángulo donde inicia, pero ya estamos en modo de conducción continuo, sabemos que es pi sextos, sobre la tangente de phi. Y tenemos nuestra expresión, ¿cierto? Nuestra expresión de modo de conducción continua. ¿En dónde es válida? Pues ya sabemos que el diodo conduce desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Listo? Y miren que nosotros utilizamos como base esa corriente discontinua, ¿sí? Pero pues hay algo muy importante que ustedes deben saber, y es que siempre deben tener mucho cuidado del inicio de la corriente. Esta corriente de modo de conducción continua solo es válida para este circuito, porque ya para los otros no tienen este mismo arranque, no dice, estos ángulos son diferentes. Entonces ya cambia. A diferencia de nuestra corriente en modo de conducción discontinua, que sí nos sirve mucho, mucho de análisis y como base para el resto de los rectificadores, para todos, ¿sí? Para todos. Ahora, ¿qué creen que nos falta hacer con esta función? Hallar IM, ¿no? Exacto, correcto. Nos falta encontrar ese valor de IM porque es digamos que es un valor que no conocemos. Listo, entonces, ese IM, ¿cómo lo podemos encontrar? A partir de algo, ¿sí? ¿Qué se llama? ¿Alguien iba a participar? Lo de régimen permanente. Sí, señora. Entonces, vamos a utilizar por acá, perdón, a ver si puedo. Listo, entonces tenemos por acá, régimen permanente. ¿Qué es eso de régimen permanente? Régimen permanente quiere decir que si yo tengo una función evaluada en un punto, ¿cierto? Es igual a esa función evaluada en ese punto más el periodo. Eso es régimen permanente. Gráficamente, ¿cómo se ve? Gráficamente se ve que la función, cuando inicia en un punto, ¿sí? La función inicia en un valor y termina en el mismo valor, ¿sí? Eso es régimen permanente, ¿sí? Entonces, los circuitos, sobre todo con elementos almacenadores de energía, tienen algo que se llama el trasciente, ¿sí? El trasciente es hasta cuándo llega a ese régimen permanente, ¿sí? Y eso es, digamos que más o menos en términos de cuánto se carga la inductancia, cuánto se demora en cargarse y llegar a un punto donde ya es periódica la señal, ya tiene un comportamiento periódico, ya entra en un régimen permanente o eso también se llama un régimen, bueno, los libros lo llaman tienen otro término, ¿sí?
pero en sí es lo mismo, ¿sí? O sea, la función inicia en el punto, en un valor, y termina en el mismo valor, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Entonces nosotros lo utilizamos acá para poder, digamos que, analizar nuestra corriente y encontrar ese valor de IM. ¿Cuál es el periodo de la señal? El periodo de la señal es 5 pi sextos, ¿cierto? Menos pi sextos, o sea, 4 pi sextos, o sea, 2 pi tercios. Entonces, la función, la función de corriente evaluada en pi sextos es igual a IM, ¿cierto? O sea, si nosotros hacemos, un momento que pase un carro, listo, nosotros tenemos, perdón, listo, entonces, nosotros tenemos esa función evaluada en pi sextos, la función de corriente evaluada en pi sextos, que es igual a IM, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos esta función en pi sextos, mire que es donde inicia, pues sabemos que este pedacito que proviene del modo de conducción discontinuo, será cero. Y si evalúo este pedacito en pi sextos, pues esto me da IM. Entonces yo sé que la función evaluada en pi sextos es igual a M. Por lo tanto, la función evaluada en pi sextos más el periodo, que es 2 pi tercios, que es lo mismo que la función evaluada en 5 pi sextos, es igual a IM. Esto se debe cumplir para saber que estamos en régimen permanente, que es el régimen en donde nosotros analizamos estos circuitos. ¿Listo? Y aplicamos, ¿sí? Entonces, la corriente evaluada en 5 pi sextos es igual a IM. Y es igual a B pico sobre Z, factor de quién? De seno de omega t, pero omega t vale 5 pi sextos, menos phi menos m sobre el coseno de phi, más un factor de menos seno de pi sextos menos phi más m sobre el coseno de phi, factor de e a la menos omega t, pero omega t vale 5 pi sextos, menos pi sextos sobre la tangente de phi, más im e a la menos 5 pi sextos menos pi sextos sobre la tangente de phi. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Mire que puedo factorizar. Este im lo puedo pasar para este lado y factorizarlo. Y también simplificar el exponente. Entonces tenemos que im es factor de 1 menos la exponencia, el Euler de menos 2pi sobre 3 tangente de phi igual a todo este término ¿listo? A ese término. Y acá pues obviamente podemos simplificar este ángulo, este exponente, perdón. 2pi sobre 3 tangente de phi. ¿Listo? Y despejamos, seguimos despejando. Entonces tenemos que im es igual a este, digamos que a este término,
¿sí? A ese término dividido, necesitamos por acá, entre 1 menos e a la menos 2pi 3 tangente de phi. ¿Listo? Ese es el valor de IM. ¿Sí? ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Mire que yo puedo, me falta un factor. Puedo sacar de ese factor el m sobre coseno de phi. Estos dos m sobre coseno de phi. ¿Cómo salen? ¿Sí? Salen como e. Este m sobre coseno de phi sale como e sobre r, que fue la factorización anterior. ¿Listo? Entonces tenemos que im es igual a p pico sobre z factor del seno de 5 pi sextos menos phi menos el seno de pi sextos menos phi por e a la menos 2pi 3 tangente de phi. ¿Listo? Obviamente tengo aparte a menos e sobre r más e sobre r por e a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi. Y eso dividido listo. Simplemente dividimos el denominador. 1 menos e a la menos 2pi 3 tangente de phi. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Mire que si nosotros factorizamos e sobre r, pues tendremos este mismo factor y podremos cancelarlo. ¿Listo? Por lo tanto, im será igual a lo que acabamos de escribir ¿sí? Pero en factor, ¿cierto? Factorizando acá e sobre r y lo factorizamos. ¿Y cómo nos queda ese factor? Nos queda como menos e sobre r factor de 1 menos e a la menos 2pi sobre 3 tangente de phi. Y podemos cancelar este y cancelamos este. Por lo tanto, nuestro im será igual a im factor de este término ¿cierto? Menos e sobre r. Ese es el valor de im. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos ese im está en función, ¿cierto? De nuestra corriente forzada, pero también tiene una componente dada por ese, digamos que un número como tal, de ese valor del tanto de la fuente forzada como su respuesta natural. ¿Sí? Ese es nuestro IM. Ahora, ¿ustedes qué creen que nos toca hacer? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Qué cree que ya encontramos IM? ¿Qué nos tocaría hacer? Reemplazarla en IO. Exacto, reemplazarla en IO. Ingeniero, qué pena, su merced no puedo explicar lo del régimen permanente. Es que no entiendo por qué en 5 pi sextos o en pi sextos más el periodo es igual a IM.
Listo. Mientras, perdón, voy a utilizarlo acá solamente para escribir esto. Listo. ¿Quién habla ahorita? Qué pena que se no esté mirando la pantalla. Caterina Cifuentes. Listo, Kate. Entonces, tú, o sea, primero, comprendes el análisis de régimen permanente, lo que significa, ¿cierto? Que la función evaluada en un punto es igual a la función evaluada en ese punto más el periodo, ¿cierto? Sí, señor. También sabes que la función inicia en un valor IM, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, lo que tú no entiendes es de dónde sale este 5 pi sextos. O sea, porque en la gráfica más que todo, porque exactamente en IM es igual, empieza en pi sexto, más todo. O sea, ¿por qué acá la corriente inicia en IM? Porque este valor, de pronto me faltó, este valor es IM, ¿sí? IM, ese valor es IM. ¿Listo? Acá nosotros tenemos algo que se llama, este angulito de acá, se llama pi sextos, y este ángulo de acá se llama 5 pi sextos. Listo, entonces, por la definición matemática de nuestra función, nosotros sabemos que este inicio es IM, ¿sí? Por esta expresión por la que acabamos de encontrar. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Acá. Esta función en pi sextos es igual a IM, ¿sí? Porque esta función evaluándola en pi sextos es 0, lo que viene de discontinuo. Y esta expresión, pues si yo la evalúo en pi sextos, sabemos que esta exponencial dará 0 y pues que la función inicia realmente en IM, ¿sí? Listo. Acá es un poco un concepto abstracto, ¿sí? Yo sé que este diodo, ¿sí? Que este diodo conduce de pi sextos hasta 5 pi sextos. Y este diodo 2 arranca en 5 pi sextos. ¿Eso qué quiere decir? Que mi salida, ¿cierto? Mi salida va a estar dada en este rango, solo de pi sextos hasta 5 pi sextos. Ya sabemos que estábamos hablando en modo de conducción continua, o sea, conduce este e inmediatamente después conduce el diodo 2. Régimen permanente me dice que una función, o sea, o que algo está en régimen permanente cuando el inicio y el final terminan en el mismo valor, que es lo que yo defino acá. Inicia en IM y termina en IM. ¿Por qué? Porque si no, pues, si esto no se cumple, quiere decir que la inductancia todavía se está cargando. Algo así, si ustedes recuerdan acá una gráfica fea, se está cargando y llega después a un valor. Cuando ya se queda ahí, esto de acá se llama régimen permanente. Y esto de acá se llama el trasciente. ¿Sí? Entonces, ese régimen permanente, lo que sí me dice, ¿sí? Lo que sí me dice, importante, es que para que yo lo tenga, ¿sí? Este inicio debe ser igual al final. ¿Sí? Y como estamos hablando de un rectificador de media onda trifásico, ese periodo de la salida, recordemos que ese periodo de la salida está definido pues como la posible conducción de una de las fases. Ahora, ¿cuál es la conducción de las fases? Ya habíamos dicho que va desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Cuánto es el periodo? Pues sería 5 pi sextos menos pi sextos, que es 4 pi sextos, simplificándolo 2 pi tercios, ¿sí? O sea, el periodo de esta señal es 2 pi tercios, porque acá ya viene la otra fase y vuelve y se repite, ¿sí? Y vuelve y se repite. Por lo tanto, si yo vengo a mi análisis, ¿sí? Pues sé que la función cuando inicia es IM y la función cuando termina es IM. Esa es la razón. Caterina. Listo, ingeniero, ya me quedé más claro, gracias. Listo. Entonces, continuando por acá. Esa corriente, ese IM, lo vamos a reemplazar en la corriente, en nuestra función de corriente, de modo de conducción continua. Y al reemplazarlo y simplificar,
¿sí? Tenemos esta expresión, ¿sí? Como tal. ¿Qué les aconsejo? Que lo intenten, que lo hagan. Vayan, cojan y m, reemplacen la corriente, ¿en cuál? En esta de acá, ¿sí? Reemplácenlo acá y hagan la operación, ¿sí? Deben llegar a esta expresión, ¿sí? Deben llegar a esta expresión, ¿listo? Una ayudita, yo utilicé una ayudita por acá. Lo único que hice fue cambiar estos ángulos para poder quitar el menos de este seno, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Mire, que el menos seno de pi sextos menos phi también es igual al menos seno bueno, más allá que al menos seno, digamos, a ver, hagamos una cosita, ¿sí? El menos seno de un ángulo, ¿sí? De un ángulo teta, es igual al seno, ¿sí? De menos teta. Eso se llama imparidad, ¿cierto? Eso se llama imparidad. Entonces, si yo tengo acá que el menos seno de menos, ¿cierto? Un factor de menos, phi, perdón, de phi menos pi sextos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Pues factorizar el menos de acá, ¿no? Solo lo factoricé. Entonces, ¿qué puedo llevar? Mire, puedo sacar este menos y multiplicarlo por este. Y menos por menos me da más. Eso se llama imparidad. O sea, me queda el seno de pi. Ay, perdón. Esto es phi. El seno de phi menos pi sextos. ¿Sí? Y ya hice que el seno se convirtiera en un seno positivo. O sea, hice esto bajo esa expresión. ¿Listo? Entonces, utilizando esta expresión, ya pueden llegar más fácil a esta final de acá. ¿Listo? Eso es, digamos que pueden utilizarlo para que puedan, digamos que, más que todo, pues hacer algo matemático en este. ¿Listo? O sea, la explicación de dónde sale esta función está ahí, en esa simplificación. ¿Listo? Entonces ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestra función de modo de conducción continua, simplificada, ¿sí? Miren que si ustedes reemplazan este valor de IM arriba, pues les va a dar una función muy grande. Acá ya está simplificada. ¿Listo? Ok, ahora, nosotros decíamos que para poder, digamos que, encontrar una expresión, ¿sí?, que nos diga en qué modo de conducción está, si es continuo o discontinuo, necesitábamos tener primero nuestra función de modo de conducción continuo y llevarla a ese límite. ¿Cómo la llevamos? ¿Sí? ¿Cómo la llevamos a ese límite? Pues tenemos dos opciones. Que la corriente, ¿sí?, que la corriente mínima sea igual a cero. Esa corriente mínima sea igual a cero, estamos en el límite de conducción. Ahora, si esa corriente mínima, con mayúscula, si esa corriente mínima es mayor a cero, estamos en el modo de conducción continuo. Si esa corriente mínima es menor a cero, estamos en el modo de conducción discontinuo. ¿Listo? Eso es importantísimo. Pero yo, ¿cómo la encuentro? ¿Sí? Esa es una pregunta. ¿Cómo la encuentro? Pues la única forma de encontrar mínimos y máximos es derivando e igualando a cero. ¿Alguien sabe por qué?
¿No? Nadie sabe. Por lo que al derivar uno haya, digamos, la pendiente de la recta tangente, y pues en los mínimos y en los máximos esa pendiente sería 0, porque está en todo el pico. Exacto, correcto. Entonces, miren acá, la recta tangente es acá y la recta tangente es acá, ¿sí? En esa. Y esa recta tangente, la pendiente 0, ¿listo? Entonces, tenemos que derivar la función de corriente, ¿listo? Entonces, la derivada de la función de corriente, ¿cierto? Como ya tenemos todo en d omega t, pues la derivo con respecto a omega t, es igual a b pico sobre z, factor de ¿quién? Del coseno de omega t de menos phi. Esa es la derivada del primer término, ¿cierto? De este. Derivada de m sobre coseno de phi es una constante, por lo tanto es 0. Más la derivada de este término, ¿cierto? Más raíz de 3 seno de phi sobre 1 menos e a la menos 2 pi 3 tangente de phi por derivada de un Euler, es el mismo Euler por la derivada del ángulo. Por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada del ángulo? Es 1 sobre tangente de phi. Ahora, como el ángulo es, como el exponente es negativo, pues acá va menos 1, ¿cierto? Y esa sería la derivada, ¿cierto? Entonces lo puedo de una vez, digamos que aplicar, ¿sí? Pues más bien, es menos, entonces me cambia acá el signo, y la tangente pues va a la parte que divide, ¿listo? Por la tangente de phi. Y ya me quito de una vez ese término y ya lo dejamos simplificado. ¿Listo? Esa sería la derivada. Ahora, eso lo tengo que igualar a 0. ¿Cierto? ¿Sí? Eso lo igualo a 0. Ahora, tengo dos posibles soluciones. ¿Sí? Por lo menos dos posibles soluciones. Perdón que esto se trabó. Entonces, como tenemos dos posibles soluciones, ¿cierto? Tenemos que identificar cuáles son. O sea, esto se llama una ecuación trascendental. Entonces tenemos que solucionar la ecuación trascendental. Esa solución de la ecuación trascendental pues nos va a dar, digamos que varias soluciones. Yo voy a hacer el ejemplo como si fueran dos, ¿sí? Entonces nos entrega a teta 1 y a teta 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que evaluar en la función, la única para saber. La función, si es la función de corriente de la salida evaluada en teta 1, ¿sí? Si es mayor a la función evaluada en teta 2, quiere decir que el mínimo, ¿sí? Acá, quiere decir que la corriente mínima la produjo, pues, teta 2, ¿cierto? Y si fue teta 2, ¿cierto? Yo lo que espero acá de solucionar la ecuación trascendental es un teta que me produzca una corriente mínima. Voy a tener dos, ¿cierto? Teta 1 y teta 2. Necesito identificar quién de esos dos me produjo el teta mínimo. Entonces, si la función evaluada en teta 1 es mayor a la función evaluada en teta 2, fue teta 2 el que produjo o el que hace la corriente mínima. Por lo tanto, teta será igual, esa solución que yo deseo será igual a teta 2. Ahora, Profe, sí, señor. qué pena, ¿por qué salen dos tetas?
Ok, salen dos tetas, pero lo estoy hablando en este rango. Primero que todo lo estoy hablando en este rango, de pi sextos hasta 5 pi sextos. Entonces, salen dos, ¿sí? Primero porque, si ustedes se dan cuenta, esta función siempre está definida, ¿sí? Sea como sea resistivo puro, siempre va a tener un comportamiento senoidal. Y una senoidal tiene un mínimo y un máximo en el periodo. Entonces, por eso yo se los estoy analizando con dos tetas posibles. Si solamente es resistivo, pues el mínimo va a estar dado donde inicia y donde termina, y el máximo pues estará dado en un ángulo, ¿sí? Pero también podemos tener dos. Y no siempre, y yo les diría, no, pues es el primero. No, dependiendo de la característica del circuito, puede que sea el primer ángulo o el segundo ángulo el que produce el mínimo, ¿sí? Cualquiera de los dos. Por eso toca hacer esas comprobaciones. ¿Cuál de esos dos es el que produce el teta mínimo? Porque la corriente de la salida puede ser como la observamos así, o también puede ser así, o también puede ser así, o también puede ser así. Tiene muchas formas y eso está dado por los componentes, ¿sí? Eso sí, no hay otra forma. ¿Sí es más claro? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Vale. Entonces, venimos acá. Listo. Condiciones. ¿Cómo saber cuál de estos dos es el que produce el teta mínimo? Pues evaluamos en la función. ¿Listo? Ahora, segunda condición. Si la corriente de la salida evaluada en teta 1 es menor a la corriente de salida evaluada en teta 2, quiere decir que el I mínimo lo produjo fue teta 1, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra solución deseada teta será igual al teta 1. ¿Listo? Ahora, pues fácilmente, mire que ya, si nosotros teníamos estos límites, ¿cierto? Estos límites, y yo hago estas comprobaciones, si yo hago estas comprobaciones, pues ya voy a saber el valor como tal de I mínimo, ¿cierto? Y ya puedo venir acá a comprobar. Oiga, mi I mínimo, ya sé el ángulo que lo produce, y ya sé cuánto vale, porque lo obtuve. Ese I mínimo, ¿cuánto es? ¿Es igual a 0? Estoy en el límite. ¿Es mayor a 0? Estoy en modo de conducción continua. ¿Es menor a 0? Estoy en discontinua, ¿cierto? Y ahí finalizaría nuestro análisis, ¿cierto? Y ya tenemos una expresión dada para esa continuidad o discontinuidad. Si es continuo, pues ya sabemos que nuestra función de corriente es esta. Si es discontinuo, ya sabemos que nuestra corriente de salida es esta, ¿cierto? Entonces, digamos que finalizaría ahí nuestro análisis. Ahora, nosotros sí podemos encontrar algo que nos permita hacer, digamos que, enfocarlo hacia el diseño o parámetros, ya mirarlo en términos generales de unos parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar de acá de la clase anterior ese pedacito, que es un poquito de análisis. Lo voy a tomar para poder, digamos que, mostrarles un poquito más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ahí finaliza nuestro análisis, pero vamos a ayudarnos un poquito más. ¿En qué? Nosotros dijimos, ¿sí? Yo sé que no les gusta, sino que es para no volver a copiar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero para que ustedes puedan analizar. Nosotros dijimos que la función evaluada en teta, ¿cierto? Ya sabemos si es teta 1 o teta 2. La función evaluada en teta es igual al I mínimo, ¿cierto? Ahora, estamos llevándolo, ¿cierto? Lo estamos llevando. ¿Esto qué es? Es llevándolo al límite de conducción. ¿Por qué al límite de conducción? Porque nosotros sabemos que si IM es igual a 0, estamos en el límite, ¿cierto? Y pues simplemente es reemplazar la función de corriente de modo continuo en omega t igual a teta, ¿cierto? Que ese teta es el que produce el I mínimo. Ahora, ya estamos partiendo que la función es, que ese
que ese mínimo es igual a 0. ¿Para qué? Para poder hacer un poquito de diseño. Entonces tenemos esta expresión, ¿cierto? 0 es igual a esta expresión. Si nosotros cambiamos esa expresión, ¿sí? Ya no igual, sino que 0 debe ser menor a toda esta expresión, ¿sí? Si se cumple, quiere decir que nosotros estamos en modo de conducción continuo, ¿sí? Si se cumple, que esta expresión, que nosotros ya sabemos que es la función de corriente evaluada en teta, es mayor, todo esto mayor a 0, ya estamos en modo de conducción continua, ¿sí? Entonces, ahora podemos simplificar o digamos que sacar términos para encontrar una relación un poco más, menos abstracta y más didáctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar este m coseno de phi de este factor, lo sacamos, ¿cierto? Para salir de este factor, pues ya sabemos que sale como menos r menos e sobre r, ¿listo? Y lo pasamos para el otro lado y obtenemos esta relación, que e sobre r debe ser menor a esta expresión, ¿sí? A esta expresión. Ahora, si yo paso a multiplicar r, ¿cierto? Pues me queda r por esta expresión. Debe ser mayor a e para que exista modo de conducción continua. Pero ¿qué habíamos dicho que r sobre z? R sobre z es coseno de phi. Por lo tanto, llego a una expresión muy importante. Y es que yo ya sé, ¿sí? Conozco cuál es la expresión para poder definir si el circuito está en modo de conducción continua o discontinua y que me sirve para diseño. ¿Por qué? Porque yo podría cambiar esta fuente y ya hago que el circuito entre en modo de conducción discontinua o que entre en modo de conducción continua, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, mire, algo importante. Yo cambio E y no cambia teta, porque teta no depende de E, ¿sí? Es algo muy importante. Entonces yo puedo variar E y no voy a cambiar a teta, no voy a cambiar el ángulo en donde se intersecta. Perdón, en donde se intersecta, en donde está el valor mínimo o el valor máximo. No importa. Como no importa, ¿cierto? Entonces, esta expresión es muy importante, porque yo vengo, o sea, digamos que encuentro a teta, ¿sí? Encuentro a teta, ¿sí? Vengo acá y digo, listo. Yo sé que E debe ser menor a este valor para que esté en modo de conducción continua. Y puedo diseñar un circuito bajo esos parámetros, ¿sí? Ese es importante. Y a esta expresión quería que llegara porque es muy utilizada, o yo la utilizo mucho para poder definirles y hasta diseñarles sus parciales. Entonces ya yo quiero que el circuito sea discontinuo. Pues ya le calculo la fuente E que sea menor a tanto o le pongo una restricción, ¿sí? Muchachos, ¿bien? ¿Hoy bien? ¿Mejor? ¿Se sintieron mejor? Yo tengo una pregunta. O sea, con la expresión que tenemos ya, la que nos mostró que debe ser menor a todas esas cosas. Entonces, si suponemos que solamente tenemos la carga de RL, o sea, la E es igual a 0. Entonces, en ese caso, por esa expresión, ese circuito siempre va a estar en modo condición continua, ¿cierto? Listo. O sea, en ese momento, bueno, si no tenemos fuente E, no se va a tener una discontinuidad en la corriente. Ok. Se la voy a responder con este ejemplo. Usted tiene el circuito solamente resistivo. ¿La corriente de la salida es continua o discontinua? Continua. Continua, listo. Si yo le agrego una inductancia, la inductancia que le hace a la corriente. Bueno, se vuelve como un poco más senoidal. O Bueno, no sé cómo decirlo ahí. Sí, pues digamos, más allá que se vuelva senoidal, mire que nosotros tenemos este pedacito, que es un pedacito del seno, y lo que hace la inductancia es desfasarla, entonces yo ya logro ver otro pedacito, por lo tanto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Esto me puedo entender más fácil. Yo veo este pedazo, ¿sí? Si yo la desfaso, pues ya veo un pedacito por acá, ¿cierto? Y yo digo, ay, ya, esa sí es seno, el otro pedacito no. No es lo mismo, solamente que la desfaso un poquito. ¿Sí, Farid? Sí, señor. Listo. Ahora, la inductancia también tiene otro efecto, y es que, mire que al hacer esto, también hace que se achate un poquito, o sea, en términos de corriente, la rectifica, ¿sí? Como el condensador, que hacía que no sea, pero la rectifica de una forma mejor, ya no
con efectos en la corriente de entrada. No, la rectifica o sea, sí hay un efecto en la corriente de entrada, pero no es como tan marcado ese pico en la corriente de entrada, sino la hace un poquito más pequeña. Entonces yo tengo una corriente más DC a la salida. Eso también me ayuda a tener una carga RL, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese efecto, pues ya entendemos, ¿cierto?, que lo que usted dice es totalmente cierto. Si solamente tengo carga RL, pues mejor aún, porque voy a tener menos delta, ¿cierto? El delta, recordemos que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Por lo tanto, si tengo menos delta, pues va a ser más DC. Y si va a ser más DC, pues quiere decir que discontinuidad pues no va a haber. El que me hace, ¿sí?, el que hace que mi circuito sea discontinuo es la fuente E. ¿Por qué? Porque usted intente, o sea, digamos, la fuente es 0. Intente que esto le dé 0. A ver si puede. ¿Sí? A ver si puede. ¿Sí? Entonces, no le va a dar 0. Este no le va a dar 0. Por lo tanto, ya sabemos, si no hay E, pues no va a haber, si no hay E, no va a haber discontinuo. Y hasta tiene que, ni siquiera con que exista un valor de E, quiere decir que hay modo de conducción discontinuo. Debe existir un valor de E mínimo dado por esta condición, ¿cierto? Ya dijimos, para que sea discontinuo, E tiene que ser mayor a este valor. Y este valor, pues este término, pues recordemos que está en teta, está en términos de phi, está en términos de B pico, ¿sí? Por lo tanto, digamos que va a ser algo, digamos que un poco complejo de ver si no tenemos el valor de E, ¿cierto? O sea, no lo vamos a lograr. Esa es una buena conclusión. Muy bien, Farid.